Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis, chavales? Bueno, este vídeo es bastante interesante porque estoy harto sinceramente, de ver cómo la gente de izquierda, en su ignorancia, pues le llaman a los de derecha, le llaman fascistas. A la gente de derecha, cuando el fascismo es de izquierda. Y hay un vídeo que circula por redes sociales que lo resume muy bien por qué de esta confusión y lo vamos a poner ahora. También dicen por ahí que Gil era de derechas, que era fascista porque era fascista porque era de derechas, cuando Gil era estatalista, era socialista. O sea, es que no se puede andar más descarriado mentalmente, ¿no? Pero cuela. Y incluso en el último debate del Estado, en el último debate preelectoral, pues hemos escuchado a Rufián decir que están en contra del fascismo, deberían de estar en contra de ellos mismos, ¿no? Claro, en su ignorancia refiriéndose a los de Vox. Cuando la gente, en este caso, los puede llamar ultraderecha, bueno, sería un término más adecuado que fascista, porque realmente lo que menos son fascistas, porque el fascista es estatalista y Vox no es estatalista. Quiere decir, Vox lo que cree en el libre mercado. RC es estatalista, Bildu es estatalista, los socialistas son estatalistas, los comunistas son estatalistas. ¿Entendéis? O sea, deberían de aplicárselo a ellos. Vamos a ver por qué el vídeo es extraordinario. Nos vamos a invierte.biz, ¿vale? Y la entrada se titula El fascismo de izquierda. No te pierdas este gran vídeo en donde te explica la gran confusión que hay con el término fascista, aclarándote todos los conceptos. Hay que verlo, imperdible. La verdad es que es extraordinario este vídeo. Vamos a ponerlo, porque merece mucho la pena. Vamos a poner a tope. Pensar que si los comunistas odian al fascismo, es porque el fascismo es de derecha. A los comunistas les conviene que la gente crea eso. Alimentan ese mito y le han sacado partido por años. Pero el fascismo es de izquierda y ellos lo saben. Claro, lo saben, pero El comunismo y el fascismo son movimientos estatistas y totalitarios, por lo tanto, de extrema izquierda. Porque ahí tenéis estatistas, o sea, que creen en el Estado por encima de todo, que el Estado lo debe de dominar todo, y totalitario. Eso es el fascismo. La Alemania de Hitler era fascista. ¿Pero por qué? Porque era neoliberal como Vox, al contrario, creía en la planificación absoluta del Estado. Y además, férrea, de manera férrea. Entonces, eso eran fascistas. O sea, un estatista, o sea, alguien que cree en el control absoluto del Estado, en la planificación de todo, y encima es un totalitario, es un fascista. O sea, Vox está muy lejos de eso. Está más cerca Bildu, está más cerca RC, está más cerca el Partido Comunista, está más cerca el Partido Socialista. Está muchísimo más cerca del fascismo que Vox. O el PP, muchísimo menos. Claro. Vamos a seguir. Que es la extrema izquierda la que busca que el Estado tenga poder total sobre el ciudadano, no la derecha. La derecha defiende la libertad del individuo frente al Estado. Benito Mussolini, máximo exponente del fascismo, fue, de hecho, socialista toda su vida, pero fue expulsado del Partido Socialista cuando empezó a desarrollar un fuerte sentimiento nacionalista, contrario al internacionalismo que siempre ha caracterizado al comunismo y al socialismo. Aquí tenéis la clave de esta confusión. El socialismo y el comunismo nacieron como una forma internacional, globalista, digamos. Son pensamientos globalistas, para que lo entendamos. Sin embargo, ellos, tanto Hitler como Mussolini, pues eran de un pensamiento nacionalista, o sea, lo contrario. Dice, pensando para la nación, no disolver la nación en el mundo, en el mapa del mundo, sino con un fuerte sentimiento nacionalista. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, la única diferencia
entre el socialismo de Hitler y el socialismo español, por ejemplo. Es la única diferencia. Que los socialistas españoles son internacionalistas y aparte son unos zopencos en economía, también es verdad, y Hitler era nacionalista. Hitler, nazi significa Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Mientras que el socialismo común es internacionalista, es globalista. Ahí está el quid de la cuestión. Y es ahí donde está la clave en este malentendido. El socialismo y el comunismo son organizaciones políticas de carácter internacional que han sido muchas veces capaces de mantener capturados a países por décadas. Y ese internacionalismo juega un rol clave, no solo en la lucha por conquistar nuevos países, auspiciando rebeliones internas, sino que tendiendo redes de apoyo entre regímenes socialistas activos, como la red de ayuda mutua que forman, por ejemplo, Rusia, Cuba y Venezuela. ¡Eso es el internacionalismo! ¡Eso es el comunismo! Pero a veces, el socialismo y el comunismo han debido enfrentarse con movimientos políticos también socialistas y totalitarios, pero nacionalistas, como el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini. Doctrinas que ocuparon para gobernar la misma vieja receta que usaron todas las tiranías de izquierda de la historia: estatismo, colectivismo, violencia, control social, etc. Más de alguien podría insistir entonces: ¿pero cómo van a ser iguales el fascismo, el nazismo y el comunismo si el fascismo y el nazismo perseguían a los comunistas? Para explicarlo, un ejemplo. Supongamos que una poderosa banda narco tiene el control sobre varios territorios o poblaciones. Pero en una de estas poblaciones surge otra banda narco de carácter local, formada exclusivamente por narcotraficantes de ese mismo barrio, hartos de ser controlados por una banda externa. Estas dos bandas, la local y la externa, entran de inmediato en conflicto por la dominación definitiva del territorio, lo que provoca que estas bandas rivales se odien y se persigan entre sí. En este ejemplo, ¿cuál de las dos bandas narco es la buena y cuál es la mala? Ninguna es la buena. Son las dos igual de malas, porque son lo mismo, aunque se odien y se persigan entre sí. Algo similar pasa con el comunismo, el fascismo, el socialismo y el nacionalsocialismo. Son lo mismo, son iguales, son todos de izquierda, pero es el carácter nacionalista del fascismo o del nacionalsocialismo el que los ha obligado a enfrentarse entre ellos. ¿Necesitas más pruebas de que el fascismo y el comunismo son lo mismo? Comparemos. Primero, y lo más importante, ambas son doctrinas colectivistas que ponen al Estado por sobre el individuo. Y esa es la eterna lucha de la extrema izquierda. Buscan detentar ellos el poder de un Estado todopoderoso que controle todos los aspectos de la vida de una sociedad, a la que capturarán por todo el tiempo que puedan, como lo hace el socialismo en Nicaragua desde hace 15 años, o en Venezuela desde hace 22, o en Cuba desde hace 63. Segundo, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te enseñan a pensar que el Estado es tu familia y que no hay ningún problema con que el Estado tenga poder sobre tus cosas, sobre tus hijos e incluso poder sobre ti mismo. Tú debes aceptarlo y desearlo. Si el Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno. No. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Pero lo que pasa es que nosotros, además... Tercero.
Os habéis enterado, ¿no? Cuando dicen el Estado somos todos, falso. No, no somos todos. Evidentemente, si fuéramos todos, no necesitaríamos leyes para que no nos aplastaran, ¿no? Para intentar buscar la justicia. No somos todos. ¿Cómo va a decir que el Estado somos todos? No. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Yo no tengo, los ciudadanos de mi barrio no tienen el monopolio de la violencia. La tiene el Estado. El Estado. Entonces, el Estado no somos todos. O sea, el Estado me da dinero. No, el Estado no te da dinero porque el Estado no crea riqueza. El Estado, en todo caso, malgasta. Nada más. Malgasta lo que te roba. En este caso, en España, ¿no? Puede haber estados más justos. En España el Estado es completamente injusto. Te roba, te saquea y él se lo malgasta en sus chiringuitos. Y muchas veces en ir contra ti, destruyendo presas y haciendo cosas que son auténticas locuras. Pero os habéis enterado ya la diferencia que existe entre el fascismo y el comunismo y el socialismo y el nazismo, que unos son nacionalistas y otros son internacionalistas. Esa es la diferencia. Evidentemente se odian porque lo han explicado, son como dos bandas de narcos que intentan controlar un territorio. Se odian a muerte, igual, pero son de izquierda, todos. Fascistas, comunistas, socialistas, todos son colectivistas, estatistas y que quieren controlarlo todo absolutamente de ti, todo. Entonces, ¿está más cerca del fascismo un comunista? Hombre, por supuesto que sí. ¿O un socialista? Por supuesto que sí. ¿Que uno de derecha? Es que uno de derecha es todo lo contrario. Uno de derecha lo que te dice es que cuanto menos dependencia del Estado, mejor. Que el individuo, cuanto más libre sea, mejor del Estado. Esa es la gente de derecha. O sea, es lo más lejos que hay del fascismo. Lo más lejos que hay. Vamos a seguir. Ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te convencen con palabras dulces, en el nombre del pueblo, de que por tu bien debes obedecerle al Estado siempre, ciega y voluntariamente, sin cuestionamientos. El lema con el que Mussolini conquistó a los italianos fue, increíblemente, creer, obedecer, combatir. Quali sono le tre parole che formano il nostro dogma? Creer, obedecer y combatir. Bueno, sabéis que estamos desmonetizados. Es lo que hay. Precisamente pues, por exponer y o por opinar cuestiones que son alternativas, que no son las del sistema. Entonces, pues tienen que sacarnos del mercado como sea. Así que, si queréis que siga, pues ofreciéndolos información diferente pues, a lo que veis en televisión, pues ahí tenéis el número de cuenta donde podéis realizar vuestras aportaciones, ¿vale? Y seguimos con el vídeo. Cuarto, bajo el fascismo o el comunismo, nadie puede luchar por sus derechos individuales, porque en estas doctrinas los deseos individuales son aplastados bajo la excusa de favorecer a las mayorías, al colectivo, como acá lo explica Daniel Jadwe. Nuestro partido tiene una forma de educar y de formar a sus militantes y a sus cuadros en donde te van poniendo a prueba, ¿no? Y el partido es muy sabio en aplastar los egos hasta que tú te conviertes en parte de un colectivo. Mussolini, líder del fascismo, decía a este respecto: el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al individuo solo cuando sus intereses coincidan con los del Estado. Esto siempre bajo la excusa de representar a las mayorías. Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. Solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, es que no amigos, con la mayoría de los chilenos. Quinto, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, consideran la violencia como una acción política legítima. La usan a su antojo y según su propia conveniencia. Y además, la celebran. Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Por favor, recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes. Que se hagan presentes acá adelante. Escuchemos qué nos tienen que decir. Y sexto,
Como ambas doctrinas, fascismo y comunismo, son totalitarias, por supuesto que buscarán tener el control total del tipo de enseñanza que deben recibir los niños. Si el Estado está pagando la educación, dicen ellos, entonces el Estado manda. Si el Estado entrega estos dineros para la educación, ¿no es normal que ponga, obviamente, reglas? El Estado, que son personas de carne y hueso como cualquier otro. Porque no nos olvidemos, no hay algo así como el Dios Estado que está acá arriba flotando con una sabiduría eterna y que nos va a hacer el bien a todos. No. Hay políticos que siguen sus grupos de interés, hay burócratas que tienen sus incentivos, etc. Ellos son los que hacen. El más interesado en que su hijo reciba una buena educación es el padre de ese hijo y la madre de ese hijo. No es el burócrata que está sentado en el Ministerio de Educación que ni siquiera conoce al niño. Básicamente, el fondo del asunto es este. El socialismo, el comunismo y el fascismo siempre terminarán imponiendo, a través de la violencia ilegítima o a través de la fuerza del Estado, su manera totalitaria, asfixiante y tramposa de gobernar. Por eso, la gente arriesga su vida por arrancar de los regímenes de ultraizquierda. Comunismo, socialismo, fascismo y nazismo son lo mismo. Organizaciones de ultraizquierda. Algunas nacionalistas, otras internacionalistas, pero todas colectivistas, totalitarias y estatistas. Bueno, pues es un vídeo realmente extraordinario. Chapó para quien lo haya hecho, porque está mejor explicado imposible. Comunismo, fascismo, socialismo, nazismo, son exactamente lo mismo. Son organizaciones, son ideas fascistas, totalitarias, que te quieren quitar la libertad, que te lo quieren quitar todo porque te tienen que proteger. Son estatistas, colectivistas. La única diferencia que hay entre un fascista, un nacionalsocialista alemán, un nazi, vamos, y un socialista común o un comunista es que el fascismo italiano y el nazismo alemán eran nacionalistas y los otros son comunismo y socialismo internacionalistas. Nada más, nada más. En la economía son iguales, exactamente iguales. ¿Y cómo definiría Franco? Dijéramos aquí, ¿no? Porque claro, aquí tuvimos... Franco sí era estatista, hay que decirlo, sí era una dictadura, hay que decirlo, pero no era colectivista, no era, porque aquí lo que había era un gran emprendimiento, aquí no había impuestos apenas, entonces era una mezcla, quiere decir, era algo diferente, porque sí es cierto que había una economía que la planificaba en cierta manera el Estado, pero también había una fuerte clase media, en donde te dejaban libertad. No sé, ahora la gente ha crecido con el IRPF, pero nunca se ha pagado el IRPF en España. Nunca. El IRPF empezó con Felipe González. Si el impuesto sobre la renta, sí. En España no se pagaba. Y había para todo. Había para hospitales, había para escuelas. Otra cosa es el robo constante y el saqueo. ¿Entiendes? Para pagar a estos políticos, pagar al Estado que se lo gasta en sus chiringuitos. En enchufar a su familia, en toda la corrupción que hay en España. ¿Entendéis? Pero con Franco, por ejemplo, la gente apenas pagaba impuestos. Apenas pagaba impuestos y había dinero. Pero ¿qué pasa? Que había una fuerte iniciativa privada. Por eso lo de Franco, la economía de Franco, aunque se podría considerar estatista, pero diferente, quiere decir. Es que era algo muy extraño realmente, ¿no? No era como el nacionalsocialismo alemán o el fascismo italiano, era otra cosa diferente, ¿no? Porque dejaba muchísima más libertad. O sea, no te metieras en política, eso sí. Era una dictadura, evidentemente, no te metieras en política, pero al emprendimiento lo dejaba libre por completo. Era libre para emprender y la gente en la época de Franco ha ganado muchísimo dinero, lo que hoy en día no se puede ganar. Y no te estoy hablando de grandes empresas, sino de trabajadores que se compraban sus pisos en 15 años. En 10 años tenías tu piso. Lo de Franco es otro tema aparte. Pero el vídeo, desde luego que chapó. Y esa es la confusión que hay. Entonces, ¿el socialismo es fascismo?
están mucho más cerca del fascismo, son pensamientos totalitarios. El socialismo, el comunismo, el fascismo tienen en común en que son todos totalitarios, estatistas, colectivistas, todo lo tienen. Todo lo tienen. Sin embargo, estamos acostumbrados que la gente de izquierda le dice a los de la derecha que son fascistas cuando realmente ellos están mucho más cerca del fascismo, que es como la mejor defensa un buen ataque, ¿no? Y la gente pues se ha tragado ese clip, ese chip se lo ha tragado, se lo ha insertado y cree que el fascista es de derecha. No, señor. El fascista siempre es de izquierda, porque es lo que lo define. Al fascista lo define que es de izquierda, que es una ideología de izquierda. Y nada más, solo que no os preocupéis por nada, que al final ya sabéis que la verdad no hace libre, la libertad también no hace libre, por supuesto. Venga, hasta luego.